7:05 de la mañana, me complace retomar el diálogo con Tomás Páez Bravo, sociólogo, profesor titular, coordinador del Observatorio de la Diáspora Venezolana. Él se encuentra en Madrid, España, por supuesto, muy consustanciado con Venezuela y este tema de la migración. Tomás, qué gusto, buenos días desde aquí, desde Venezuela. Buenas tardes desde aquí, Eduardo, y mil gracias por la invitación a participar en tu programa a tiempo, contigo y con toda tu audiencia. Gracias. En este momento en todo el país te estamos viendo por radio y por televisión y por supuesto por internet a todo el planeta. Tomás, desde hace mucho tiempo y yo diría que mucho antes de que la dinámica migratoria de los venezolanos alzara tanto vuelo, ya tú venías de una manera muy sistemática haciendo estudios, investigaciones, te has dedicado a analizar el fenómeno migratorio venezolano. Yo quisiera que tú compartieras con nosotros una suerte de fotografía al día de hoy, pasando por los hechos recientes en Trinidad y Tobago, reiterativo, por cierto, no es la primera vez que hay una situación ruda en esas aguas eh, territoriales de Trinidad. ¿Qué nos dirías al día de hoy sobre, bueno, tantas cifras, tantas variables que envuelve la migración venezolana? Al día de hoy nosotros tenemos en este momento más de 7 millones de venezolanos integrando la diáspora, organizados en cerca de 1.000 organizaciones diaspóricas. Esas organizaciones y asociaciones están haciendo un trabajo inmenso, como toda la sociedad civil venezolana que ha levantado la información de los problemas en el tema de la desnutrición, la salud, etcétera. Lo mismo están haciendo los integrantes de la diáspora. Y en relación con lo que tú señalas, Trinidad, pero que antes había ocurrido algo en Chile, las deportaciones en el caso de Estados Unidos, ¿no? Sin ni siquiera permitir presentar los casos. Lo de Trinidad es horrible porque no puedes encarar con armas una embarcación que además es de pequeñas dimensiones, no estás hablando de un submarino, estás hablando de un peñero y luego cegar la vida de un niño de 1 año, eso ya es terrible. Trinidad ha mantenido una actitud y acaba de firmar un acuerdo con el gobierno venezolano que es incomprensible. Primero, recibirlos de esa manera. En segundo lugar, no encontrar mecanismos para devolverlos. Digamos, hay toda una historia y toda una tradición de esa cercanía. Son 30 kilómetros los que nos separan de Huila a la costa a Trinidad y no se entiende. Y luego la respuesta del primer ministro es muy pobre, es decir, lamento, mis condolencias. Yo creo que eso es mucho, se exige mucho más que eso de parte de la comunidad internacional y por supuesto, de la sociedad venezolana. Tomás, de acuerdo con estas cifras que nos has mostrado, ¿cómo se equipara Venezuela en este momento con la migración en Siria, que siempre ha sido como esa referencia única que está por arriba de nosotros? No, estamos por encima de ello. Para tener una idea, Venezuela hoy, la diáspora venezolana hoy es las dimensiones de Venezuela del año 1960. Estamos hablando de que en 1960 en Venezuela había ministerios, Ministerio de la Salud, el Ministerio de Obras Públicas, había un tejido empresarial que crecía, existía Fede Cámaras, las industrias, la CTV, digamos, era una complejidad. Eso es un poco lo que quiero rescatar de estos 7 millones de venezolanos esparcidos en 90 países y más de 400 ciudades en todo el mundo. Entonces yo creo que eso es lo relevante, ¿no? Tomás, disculpa, pero no te entendí la relación que haces en el análisis de la Venezuela de 1960 con el presente. Disculpa si me lo puedes Claro, replantear. ok, no, perfecto, Eduardo. Lo aprovecho y gracias por la pregunta. Tener un país, digamos, estamos hablando de las dimensiones de un país. Esas 7 millones de venezolanos son más grandes, es un volumen superior al de Noruega, Suecia, por supuesto, Uruguay, por supuesto, la mayoría de los países centroamericanos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, esa dimensión necesita políticas, esa dimensión
de personas, ese volumen de personas requiere Ujú. atención en el sentido de son emprendedores, hay gente haciendo teatro, hay redes de ingenieros, hay redes de médicos, hay redes de psicólogos que están trabajando. Es decir, lo que quiero rescatar es la complejidad de tener 7 millones de venezolanos fuera, que es lo que teníamos nosotros en 1960 en Venezuela. Es un país realmente. Entonces Wow. estamos hablando de una nueva geografía que requiere políticas, así como en 1936 creamos el Instituto de Colonización e Inmigración. En este momento nosotros necesitamos una institucionalidad y un conjunto de servicios para atender esa nueva realidad. Mira, ¿ustedes han hecho alguna clasificación sobre categorías etarias, sobre las distintas edades que se dan dentro de esta dinámica migratoria? Bueno, hay una, no con un nivel de detalle que sería lo ideal, este es un terreno que se está comenzando a estudiar, necesita muchos análisis, pero en general lo que sí podemos decir es que el grueso de la población se encuentra entre los 18 y los 45 años, es decir, es un bono demográfico de Venezuela al mundo. Por supuesto, hay niños y jóvenes, solo en Colombia tenemos 350.000, casi 400.000 estudiantes venezolanos de los 2 millones y tantos venezolanos que hay en ese país. Pero datos así como por estructura etaria, edades, con mayor nivel de detalle, algunos países lo tenemos, pero no para toda la diáspora en el mundo. Tomás, aquí son las 7:11 de la mañana, tenemos que hacer una pausa, por favor, mantente allí amablemente. Quisiera que al regreso siguiéramos analizando a través de ti este tema, porque a los venezolanos, oye, se nos cierran las puertas. Recientemente México, creo que Belice también deciden exigirnos visa. Y pudiéramos tomar el ejemplo del ánimo receptivo de Colombia, ese país donde en este momento se encuentra la mayor cantidad de migrantes venezolanos. Pero, oye, ¿qué comprende esto para los países que nos reciben, más allá de las buenas intenciones y la solidaridad posible? Así que, por favor, Tomás, mantente allí y regresaremos contigo. Ustedes también, amigos pendientes. 7:15, Tomás Páez Bravo, sociólogo, profesor titular, coordinador observatorio de la diáspora venezolana. Te decía, Tomás, que se nos pone el mundo chiquito incluso para quienes desde Venezuela no pensamos emigrar, sino sencillamente viajar. Y eso también es consecuencia, esas nuevas exigencias en algunos estados de visa para los venezolanos, es consecuencia de esta misma dinámica. ¿Qué análisis tienes al respecto? Y en este momento es posible, Tomás, disculpa que te incluya tantas cosas, pero es posible medir el nivel de intensidad, es decir, desde el punto de vista cuantitativo, qué está pasando con ese fluir de los migrantes venezolanos. A ver, yo creo que lo que está haciendo Colombia es un ejemplo al mundo de lo que debe ser política migratoria. Toda diáspora, y ese es nuestro punto de partida, Venezuela es el mejor ejemplo. Nosotros recibimos diásporas del Líbano, de China, de Canarias, Galicia, País Vasco, Portugal, Italia, Colombia, Argentina, y nos hicimos grandes con todos ellos. Supimos aprovechar ese capital humano y eso mismo le ocurrió a Estados Unidos, y eso mismo le ocurrió a Argentina, y eso mismo le ocurrió a Brasil. Entonces, lo que está señalando Colombia es cómo aprovechar ese capital humano, esos 2 millones y pico de personas que hay allí, regularizando. Esa es la primera medida, pero además está ya en el camino de homologación de títulos y va hacia la certificación de competencias. Esa regularización permite integrar con rapidez al mundo del trabajo y al mundo del emprendimiento a los ciudadanos. Ya lo está copiando Lazo, lo ha hecho Brasil, lo está haciendo República Dominicana, que está pensando seriamente cómo aprovechar el 60% de esos venezolanos que tiene grado académico hacia arriba, de universitario hacia arriba. Eh, hay países que no lo entienden. Yo creo que es peor para ellos. La política de fronteras lo que hace es generar nuevas industrias alrededor de los negocios para poder entrar. Le ocurrió a Estados Unidos cuando hizo muros y construyó vallas. Ya tenía casi un sistema de metro por debajo construido por las diásporas que estaban llegando de El Salvador, Guatemala, Nicaragua, México, Haití, Cuba, etcétera, porque es muy difícil detener procesos, flujos migratorios. Nosotros recibimos en veleros casi, en pequeños peñeros
de Canarias recibimos más o menos 40 barcos porque, bueno, la gente huye, busca mejores condiciones de vida. Entonces, la mejor política es aquella que sabe aprovechar ese capital humano porque toda diáspora reduce la pobreza global, mejora la productividad, mejora la diversidad, genera crecimiento y aportes al PIB allí donde llega, en Roraima, en Colombia, en Perú y en Chile, países en los que ha sido medido el aporte de la diáspora al crecimiento del PIB de esas regiones señaladas. Tomás Páez Bravo, amigos, es sociólogo, profesor titular coordinador del Observatorio de la Diáspora Venezolana. Ayer el gobernador de la Florida en los Estados Unidos criticaba las políticas de Biden de carácter migratorio en la frontera sur. Eh, ¿Qué te parece ese tipo de debate? ¿Qué puede estar decantando o qué valor le puede aportar al abordaje de un tema tan complicado, ¿no? A ver, el gobernador de Florida, si no me equivoco, es republicano y fue Trump y es lo que se está cumpliendo, esa normativa de Trump que permite deportar en caliente a las personas argumentando el tema de la pandemia, es decir, y eso es ley. Y entonces, amparado en esa ley, se está devolviendo, retornando, en este caso a Colombia, a los venezolanos que han sido encontrados de manera irregular. Cosa que es criticable porque lo ideal sería que pudieran presentar sus casos y sus solicitudes de asilo y refugio y sus relaciones con personas que están dentro. Entonces es la política de Trump lo que está, digamos, en el marco actuando en la política migratoria. Yo creo que hay un interés de los demócratas con el TPS, ya solo la aprobación del TPS que no se hizo antes, es un buen camino porque es la regularización de los que estaban en condiciones irregulares y ya tenemos más de 290.000 venezolanos inscritos para hablar de la situación real. Hay unos que están deportando, pero hay otros que están aceptando de manera regular y yo creo que hay una estrategia, una búsqueda de ambos partidos de encontrar una política migratoria común, no excluyente, amparado en los argumentos de Kennedy y Reagan, de los dos partidos políticos que sostienen que toda migración es una maravilla, que Estados Unidos es un país de inmigrantes y como decía Carnegie, es un río de oro que llega cada año a los Estados Unidos. Fíjate, Tomás, acabas de decir que en líneas generales se observa que la migración tiene su mayor intensidad en el caso de las edades entre los 18 y los 45 años. ¿Qué pasa con el país que queda? ¿Qué pasa con la gente que ve partir a sus paisanos? ¿Qué dinámica se da a lo interno? Bueno, el tema es que todo, como digo, toda diáspora es buena. Qué bueno que tenemos personas formándose o personas trabajando, creando nuevas redes personales, nuevas redes institucionales, nuevas redes empresariales. Eso permite realizar estudios de mercado para aquellas empresas que desean internacionalizarse, abren nuevas posibilidades. Yo creo que hay algunas empresas en Venezuela que lo han entendido muy bien y que están invirtiendo seriamente en todo el mundo porque, bueno, esa realidad llegó de alguna manera para quedarse, se está conformando una nueva geografía. Y atrás está quedando 1.200.000 niños y jóvenes son los dejados atrás. Eso ocurrió en Galicia, eso ocurrió en Canarias. Niños que después conocieron a sus padres luego de 3, 4 años sin haberlos visto, lo conocieron cuando llegaron a Venezuela y se trata entonces de qué hacemos desde Venezuela, las organizaciones en Venezuela, para abordar ese tema. Es decir, qué hacemos desde Fede Cámaras, qué hacemos desde Conindustria, qué hacen nuestros empresarios, qué hacen nuestras cámaras gremiales, como lo está haciendo Carabobo, o como lo está haciendo el Zulia, o como lo está haciendo de alguna manera la Fede Cámaras Táchira. ¿Qué hacemos desde las universidades? ¿Estamos aprovechando o desaprovechando esa capacidad que tenemos fuera? Por eso decía, y retomo la idea de que 7 millones de venezolanos es un país, nosotros tenemos fuera tanta capacidad humana como para crear varias universidades. Entonces, estamos aprovechando desde el país eso. Yo le escuché en estos días al gobernador del estado Zulia. Por fin alguien habló del tema de la diáspora y de hacer un registro de su diáspora, de la diáspora zuliana, y me parece que eso es un gesto
político tremendamente importante, porque yo decía, cuando vi las candidaturas, los 70.000 candidatos que participaron en las elecciones regionales y locales, decía, bueno, ¿y quién de ellos está hablando de dónde está su diáspora y de los problemas que está dejando atrás? Porque además no solamente dejan problemas, no dejan niños y adultos, Ujú. sino que también ahí llegan las remesas, ¿no? Correcto. Exactamente, todas las remesas alivian a esas personas y a esas regiones, entonces tiene un impacto enorme sobre esa realidad local y comunitaria. Bueno, Tomás, siempre quedan temas pendientes. En una próxima oportunidad, por ejemplo, me gustaría analizar, además tú que eres sociólogo, qué va en la mente, qué va en el corazón del migrante ante la posibilidad de volver en algún momento. Hasta qué punto tiene en cuenta esa posibilidad de volver cuando está, bueno, apostando a encontrar mejores resultados en el exterior que en su país y asume una decisión eh, tan desgarradora en la mayoría de los casos como es ir al ejercicio migratorio. Tú lo estás viviendo, Tomás, tú lo estás viviendo, tú sabes lo que es eso. Bueno, en una próxima oportunidad será. Te agradezco mucho. Un abrazo, Tomás. Inmenso para ti y mil gracias, Eduardo. Seguro. Tomás Páez Bravo, sociólogo, profesor titular, coordinador observatorio de la diáspora venezolana. Volveremos.